Hola, bienvenidos. Les presentaremos un video tutorial. Somos de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada. Trataremos un video sobre la materia de negociación y solución de conflictos, instruidos por el máster Douglas Torres Ferao. Las integrantes son: Hola, mi nombre es Merlin Olvera, Karen Quimis Vázquez, Susana Apúparo Contento y quien les habla, Karen Paola Alviño Villasís. Yo les hablaré sobre las verdades bíblicas sobre el origen y naturaleza del conflicto. La Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y práctica. ¿Cómo responde Santiago a la pregunta sobre la naturaleza del conflicto? En los primeros 5 versículos del capítulo 4 encontramos 2 verdades fundamentales. Primero, los conflictos inician dentro de uno mismo. Segundo, los conflictos revelan nuestra verdadera lealtad. La primera verdad que la Biblia nos muestra es que no hay que buscar el origen del conflicto afuera, porque inicia dentro de uno mismo. El punto de origen son nuestras pasiones, nuestros deseos más profundos. Los deseos en nuestro interior quieren el control, la primicia y batallan dentro de nosotros. Estos deseos no necesariamente son malos de origen, pero aunque sean inofensivos, al principio, al entrar en la lucha y la batalla, se oscurecen y se vuelven pasiones desordenadas. El problema no es necesariamente lo que deseamos, sino cuánto lo deseamos. En el afán de cumplir nuestros deseos, hacemos toda clase de cosas, y lo único que encontramos cada vez es insatisfacción y frustración. Cuando miramos atrás, vemos el caos, la confusión y las heridas que has causado en otros, en la búsqueda frenética de nuestros deseos. Si bien es cierto que otros cometen faltas contra nosotros, que las circunstancias a veces no son las ideales, que necesitamos mejorar las técnicas de comunicación de todas maneras, no debemos perder de vista la verdad bíblica. Somos responsables de los pensamientos, palabras y acciones que se originan dentro de nuestros deseos. Ahora bien, los conflictos revelan nuestra verdadera lealtad. Esta segunda verdad que nos dice en la Biblia nos muestra que aquello que causa el conflicto revela claramente en qué bando estoy. Muestra cristalinamente mi corazón y sus lealtades. El pleito, la guerra, la ira, el conflicto pone descubierto nuestra verdadera lealtad. Muestra que no estamos siendo leales a Dios, sino a alguien o a algo más. Como vemos, los conflictos son algo espiritual. Revelan quiénes amamos, servimos, atesoramos, aquilatamos y adoramos. La respuesta bíblica para solucionar el conflicto. Nadie está exento de tener conflictos. Tarde o temprano estaremos en uno. Pero la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Cómo responderemos a este conflicto? La Biblia nos provee consejos prácticos para afrontar los conflictos. Podemos resumir esta enseñanza en una palabra: arrepentimiento. El tema a tratar es sobre el criterio de la Biblia y su solución de conflictos. El texto bíblico ha sabido referir a los conflictos en general y a los interpersonales en particular. El primero de estos es el conflicto que fue suscitado entre Caín y Abel. Está en el libro de Génesis 4, 8 al 16. Una manifiesta rivalidad entre hermanos producto de la elección divina que recae sobre Abel, relegando a un segundo plano a Caín, cual padre tiene predilección por uno de sus hijos. Caín no podía tolerar la predilección que Dios tenía sobre Abel, y presa de los celos y la envidia, mata a Abel, propiciándose de esto un modo de resolución negativa de este conflicto. Otra de las controversias fue aquella que surgió entre Abraham y Lot, son tío y sobrino, respectivamente, en el libro de Génesis 13, del 1 al 18. El relato refiere a que el ganado de uno se mezclaba y se confundía con el ganado del otro. Entonces Abraham le propuso a Lot elegir la parte de tierra prometida que quería habitar, de tal modo que si uno elegía la derecha, el otro iría a la izquierda. Es así como cada uno de ellos habría de establecer sus tiendas y riquezas en terrenos separados, posibilitándole la resolución positiva de la misma. Otro de los conflictos tuvo lugar entre Sara y Agar. Está en el libro de Génesis 16, del 1 al 21. Sara era una mujer estéril por aquel entonces. Si una mujer no podía procrear, podía entregarle a su marido, a su doncella, Agar, para que él procrease un hijo con ella. De la unión entre Agar y Abraham nació Ismael. Tiempo más tarde, también Sara pudo procrear un hijo con Abraham, al que se le llamó Isaac. Esto provocó la rivalidad entre ambas mujeres en torno al estatus personal y familiar de cada una de ellas. Finalmente, Agar debió abandonar junto a su hijo la tienda de Abraham
pero no sin antes recibir la bendición de este, por la cual sería la simiente de una gran nación. Otro de los conflictos es el que se dio entre Jacob y Esaú. Está en el libro de Génesis 27, 41 al 45. Dos hermanos bien distintos, uno el preferido del padre y el otro preferido de la madre. Siendo que el hijo mayor recibía a la muerte del padre los derechos de primogenitura. A iniciativa de su madre, Jacob suplanta a su hermano Esaú, quien había vendido su primogenitura por un plato de comida ante su padre Isaac, y recibe de esta dicha bendición. Luego Jacob, por consejo de su madre, huye para que su hermano no pueda confrontarlo. El transcurso del tiempo ayudó a la resolución de este conflicto. También fue motivo de controversia el vínculo existente entre José, preferido de su padre Jacob, y sus hermanos, que está en el libro de Génesis 37. Los celos y la envidia que los hermanos sentían por José hicieron que ellos lo capturaran y lo vendieran a una caravana de ismaelitas, diciéndole a sus padres que había muerto, presa de una fiera. Otros relatos de conflictos en la Biblia pueden leerse en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 15, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 24. Si bien los conflictos entre los seres humanos existen, cabe destacar que la finalidad del texto bíblico es la búsqueda de la armonía entre los hombres, inspirada en el principio bíblico, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 19. El interés y la preocupación que se deben tener por el otro deben ser similares a lo que se tienen por uno mismo. De este modo, la Biblia propone la superación de la limitación que impone el propio yo y propone la búsqueda de la solidaridad como principio. Es por ello que este criterio encierra más que un sentimiento positivo hacia los otros, postulando un estilo de vida en el cual tales sentimientos deben traducirse en acción. En tal sentido, entendía el referido versículo del siguiente modo: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y de esta manera, y desde la extensión del hacer, interpretó para quien el amor por el hombre y la humanidad es el valor principal en el que se deben sustentarse las relaciones entre dos o más personas. Mi tema a tratar es acerca de una parábola que se encuentra en la Biblia del libro Mateo desde el 18 hasta el 35. Por lo tanto, uno de los siervos de Jesús se acercó a él y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces no, le dijo Jesús. Le dijo: debes de perdonar 70 veces 7. Por lo tanto, podemos comparar al reino de los cielos como un rey que quería poner al día sus cuentas con sus siervos que le habían pedido dinero prestado. En el trayecto de ese proceso, le trajeron a uno de sus siervos, quienes le debían millones de monedas de plata, pero él no les podía pagar. Lo que él ordenó, entonces, que a él se lo vendiera, tanto a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase. Pero el siervo cayó ante él, pidiéndole que le tuviera paciencia, que le iba a pagar todo. Le rogó, a lo que el amo le tuvo lástima y le perdonó y lo liberó de la deuda. El siervo, saliendo de la presencia del rey, buscó a uno de sus compañeros, también siervo, quien le debía a él miles de monedas de plata. Lo buscó y en el momento que lo encontró, le agarró del cuello y le exigió que le pagara lo que le debía. El siervo cayó ante él y le rogó que le diera más tiempo, a lo que el acreedor no estaba de acuerdo para darle más tiempo. Lo que él hizo fue ordenar que se lo llevaran a rastras al compañero a la cárcel hasta que pagase toda su deuda. Los compañeros, también siervos, vieron esto y enojados se dirigieron ante el rey, comentándole lo que había sucedido. El rey llama al hombre a quien le había perdonado la deuda y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné tremenda deuda. ¿Por qué tú no pudiste hacer lo mismo con tu compañero? Y yo te perdoné porque me lo rogaste. El rey enojado ordena que lleven al siervo a la prisión para que le pague toda su deuda. Como podemos notar, desde la época de Jesucristo ya había la negociación y solución de conflictos. El gran valor de las parábolas es que nos facilita ver los contenidos sociales de los relatos bíblicos, el mismo papel que juega la conciencia de Jesús. La Biblia en general y las parábolas en especial son un arsenal de contenidos sociales que están en ellas muchas veces sin explorar. Es nuestra obligación enseñarle a la sociedad a extraer estos contenidos para que la palabra de Dios no se convierta en un adormecedor de las conciencias,
sino en un despertador de las mismas. La mayor implicación que tiene este método es que nos coloca directamente frente a la conciencia de Jesús para saber qué es lo que Él en su interior rechaza, acepta y quiere proponernos. Es urgente devolverle a Jesús sus contextos originales, porque son estos lo mejor que nos revela su humanidad enriquecida o cuestionada por los mismos. Además, su divinidad que le aporta a su humanidad la luz certera que puede servir de guía para toda humanidad. Queremos insistir en que no se trata solo de un método social, es también un método espiritual, porque al descubrir el papel que en cada relato juega la conciencia, nos coloca frente a lo espiritual que tenemos, nuestro interior, nuestra voluntad, nuestros esquemas simbólicos mentales, nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestras conversiones o nuestras falsedades. Ámbito psicológico. Relaciones humanas son aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. Todos los seres humanos experimentamos alguna vez en nuestras vidas conflictos o problemas interpersonales. Entendemos que la presencia de conflictos dentro de una organización es una oportunidad para evolucionar hacia un sistema sostenido por una estructura dinámica, donde la participación y la comunicación sean los pilares fundamentales para lograr mayor compromiso dentro de la estructura. La Biblia fomenta cualidades que protegen la economía de la gente, como la honradez, la responsabilidad, la compasión y la generosidad. Cabe notar que tras las recientes crisis financieras, varias escuelas de negocios y organismos financieros comenzaron a promover un juramento de honradez y ética para los futuros profesionales de las finanzas. Se puede resumir que es una técnica en constante evolución basada en conocimientos razonables y lógicos, que tiene como objeto fundamental registrar, sintetizar las operaciones financieras de una entidad e interpretar sus resultados. A nivel genérico y en sentido amplio, los principios contables son el conjunto de normas y conceptos definidos, sistematizados por los organismos que regulan la actividad contable con el fin de contribuir a hacer más objetiva la información financiera. Como conclusión, los conflictos se originan adentro de uno mismo y muestran a quién amamos y adoramos en verdad, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier conflicto y deseo de nuestro corazón. Hoy es el día para dejar de echar la culpa a otras personas y las circunstancias o la comunicación deficiente y tomar nuestra responsabilidad en los pleitos y conflictos.